Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Como siempre, todavía no vemos la luz, estamos viviendo la pandemia. Los vientos del verano comenzaron a ser beneficiosos en la Sierra Norte, han logrado menguar la pandemia. Estamos ya con la esperanza de que el cambio en la humedad atmosférica, en la luminosidad, y en la velocidad de los vientos, de la corriente, el flujo de vientos, modifiquen el comportamiento del coronavirus que ahora posiblemente tiene un medio más difícil de propagación porque recordemos que el coronavirus se propaga por el aire. Tenemos una modificación en la atmósfera que posiblemente beneficie, ya se está sintiendo, a la Sierra Norte de Ecuador. Pero hoy hablaremos acerca de el sicariato mediático, que es lo que se está poniendo en moda y en uso cuando tenemos al frente una campaña electoral. Para todos es muy evidente y claro que vivimos en una guerra mediática entre los medios de comunicación occidentales, entre ellos CNN, BBC, Deutsche Welle, France 24, F, Reuters, que entre otras cosas viven un conflicto interno porque en teoría su objetivo es la libertad de prensa, mantener y sostener la libertad de prensa. ¿Y por qué ellos consideran que es necesario la libertad de prensa? Porque los gobiernos, los gobernantes, los partidos políticos, los adinerados quieren tomarse los medios de comunicación para manejar la conducta, el voto y las necesidades de las poblaciones. Así, por ejemplo, recordemos que el sistema socialista que se desarrolló, el sistema comunista que se desarrolló desde el 1917 en la Unión Soviética, se oponía totalmente a la libertad de prensa y el Estado, el partido político, era el único que tenía el derecho a decir lo que es y lo que no es. Cuando fui a Rusia en 1992, me topé con la sorpresa de que en Rusia solamente habían dos canales de televisión, el de la universidad y el del gobierno. Y había una sola estación de radio, Radio Moscú. Es más, lo sorprendente es que en las cocinas de los departamentos había un radio donde solo se podía sintonizar Radio Moscú y no se le podía apagar la radio, solo se podía bajar el volumen. Todo el día usted escuchaba Radio Moscú. Y lo mismo cuando usted hacía esos enormes viajes por Siberia en tren, como los que hicimos cuando me tocó regresar de Vladivostok hasta Volgogrado. Esto es lo que era en sí la falta de libertad de prensa. Y, por supuesto, era una forma de inculcar a la población una verdad única, incuestionable y total. Por el contrario, acá en Ecuador vivíamos otro sistema de información donde solamente, para decirles, habían 800 radios en aquel tiempo, que era lo máximo que se podía tener en el espectro radioeléctrico, y las 800 radios eran radios de todo tipo. Habían radios del vecino, radios del pobre, radios del rico, radios del indígena, radios de los evangélicos, radios de los católicos. Bueno, aquí todo el mundo tenía derecho a voz.
muy contrario a lo que pasaba en la Unión Soviética y en el nacimiento de Rusia. Pero en el caso de la prensa había algo diferente. Diario El Comercio, Diario El Universo, Diario La Hora, pertenecían a familias que habían tenido estos medios de comunicación inclusive por más de 100 años. En el caso de la televisión, había las televisiones UHF y VHF. Entonces esas televisiones VHF, que eran las que tienen sintonía nacional, pues estaban en manos de los más ricos y estaban en ese momento, 1992, en manos de los banqueros, especialmente de los Isaías dueños de Filam Blanco. A su vez, en el caso de la Sierra, el mayor banquero del país, que lo es ahora, Fidel Egas, era dueño de Teleamazonas, y un grupo que llevaba toda su vida dedicado a la comunicación, que tenía la revista Vistazo, el Canal 8, la revista Estadio. Este grupo Alvarado Roca, este grupo Roca, pues de Guayaquil, era el que tenía este espacio, este espectro de la comunicación social. Pero, ¿cómo era la formación de los periodistas en las universidades? Fui a estudiar en CIESPAL, Centro Internacional de Comunicaciones para América Latina, y estudié producción radiofónica. Y lo hice con Radio Nederland, que en ese momento dictaba cursos. Y Radio Nederland procuraba enseñar a los periodistas, no solamente, yo hice una maestría, un posgrado, un diplomado, en la que participé con estudiantes de México, de Brasil, de Colombia, de Argentina, y compartimos entre todos, éramos Latinoamérica Unida, aprendiendo de Radio Nederland y de un famoso profesor, Walter Alves, el más querido de todos los profesores, y que inclusive CIESPAL tiene un auditorio, un centro de producción radiofónica con su nombre. Bien, en ese momento aprendíamos lo que era el sicariato mediático que se estudiaba en las facultades de comunicación de Ecuador. El sicariato mediático, yo personalmente lo había visto. Mi padre tenía una Radio Metropolitana, a mi nombre. Yo soy y estoy inscrito todavía en la SECOM como Radio Metropolitana Maximiliano Moreno. Yo cedí mi frecuencia a una persona que tiene ahora esa radio en Uyumbicho, cerca del aeropuerto. Y entonces, cuando teníamos esa radio, llegamos a tener un periodista, me reservo su nombre, que tenía por negocio ir a los políticos y decirles, le hago la publicidad. Y si usted no me da plata, no quiere, hago lo que está haciendo Donald Trump ahora en Estados Unidos con uno de los colaboradores que dice que no le dio suficiente dinero para la campaña y ahora está tratando de hundirle. Este periodista iba donde los alcaldes, donde los congresistas, los diputados, los senadores, los concejales, los consejeros, y les decía, yo le hago propaganda, pero si no me paga, yo le hago la contra. Era un chantajista que utilizaba un medio que ni siquiera era de él. Y así apareció y pude reconocer lo que es el sicariato mediático. Hoy podemos entender que periodismo es una profesión donde el individuo aprende a informar, comprueba los eventos, los hechos, y luego los revela al público, pero siempre con el temor de que si dice algo que no le conviene al dueño del medio,
pues lo van a botar a la calle. Si lo dice algo en contra del gobierno, le va a pasar lo peor. En el caso de mi padre, que tenía esta radio, el gobierno de Velasco Ibarra fueron y le pusieron una bomba a Radio Metropolitana y pues la destruyeron. Fue muy difícil volver a hacerlo. Ya ni siquiera él que hizo volver a manejar la radio fue intimidatorio, fue muy eficaz el ponerle la bomba y además mandarle a golpear, darle una golpiza al gerente. Entonces, lo importante es que el periodismo es una forma de informar, de comprobar los hechos y básicamente influir en las decisiones. Ustedes ven, CNN les dice a ustedes, manténgase bien informado para tomar decisiones. O sea, el objetivo fundamental de un periodista es influir en las decisiones de la población, del auditorio, de la audiencia que tiene. Pero estamos viviendo una guerra mediática en la que tenemos los medios occidentales, tenemos RT, la radio y televisión rusa, tenemos UNASUR, tenemos Hispan TV, tenemos la radio y televisión china, que están entrando a competir por el mercado de la información con los medios tradicionales occidentales, que recordemos, comienza con la BBC, La Voz de América, CNN, la agencia France 24, EFE, Reuters, y ellos han tenido siempre una cosa muy interesante. Han sabido defender todo lo que hace la gente de la sociedad capitalista y desacreditar todo lo que no sea capitalismo. Lo que hace el presidente que no es capitalista, lo que hacen los guerrilleros, lo que hacen los narcotraficantes, lo que hacen los subversivos, lo que hacen los presidentes dictadores que no están a favor de los gobiernos capitalistas, como por ejemplo los gobiernos de los países árabes más ricos, Qatar, Arabia Saudita, todos esos países, pues ahí no hay, nadie les hace ninguna mala propaganda. Entonces, vivimos esta guerra de medios en la que lo más importante que procuran los medios es forzar o crear una decisión. Y básicamente en este momento lo más importante es forzar decisiones. En el caso de Estados Unidos, CNN está forzando o creando una campaña en contra de Donald Trump. El canal Fox está defendiendo a Donald Trump. Y estamos viviendo un conflicto en América Latina de medios de los que somos testigos. Y vemos la guerra mediática inclusive dentro de los Estados Unidos. Pero, ¿qué es lo que finalmente tenemos ahora? Tenemos la entrada del Internet y con el Internet la cosa cambia. Ya las personas que son las voces autorizadas, ustedes ven por ejemplo CNN, cuando yo le oigo a Fernando del Rincón, a veces me hago la pregunta, ¿y este es un Malinche mexicano? Me acuerdo de la Malinche, ¿no? La Malinche era la mujer de Hernán Cortés y le servía de traductora a Cortés y su trabajo era engañar a los indígenas y favorecer a los españoles. Entonces Cortés la utilizó como traductora. Me pongo a pensar, Fernando del Rincón es mexicano, de ojitos azules, está en Estados Unidos. Y cuando le toca hablar contra Lula, contra Correa, contra Evo Morales, contra cualquiera de los formas socialistas, contra los cubanos, contra los nicaragüenses, pues se enciende a más no poder. ¿Dónde está su ecuanimidad? Y, por supuesto, es el defensor del país el mejor país del mundo, Estados Unidos. Igual que la Malinche, era defensora de los españoles. Entonces me pongo a pensar, y este no es una Malinche. Y luego me pongo a oír a Oppenheimer en CNN y digo, tiene premios Pulitzer, tiene el premio Ortega y Gasset, y escribe en Miami Herald. Es que es muy simple, para ganar un premio Pulitzer
para ganar un premio Ortega y Gasset. Usted escriba contra Cuba y escriba contra Cuba y maldiga a Cuba y usted tiene el premio. Eso es todo lo que se necesita. Entonces ahí vemos que los periodistas dejaron de ser periodistas y se convirtieron en sicarios mediáticos. Quizás una de las víctimas más importantes que hemos vivido en este momento en Ecuador, víctima del sicariato mediático, fue el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales. Como perros de presa habían encontrado la noticia, la forma de llenar los tabloides, de alborotar los micrófonos y de iluminar las pantallas con el descrédito al prefecto de la provincia del Guayas, que aparentemente, sin que se haya comprobado hasta ahora totalmente, ya se le juzgó, ya se le sentenció y se le dijo que era el ladrón que había engañado a todos los guayaquileños. El hombre, que era un deportista, era el mejor arquero del Ecuador, de la selección, era un personaje de la televisión pública, se vio afectado por eso y curiosamente le da un infarto y se muere. Hemos visto entonces cómo opera el sicariato mediático. Y entonces ahora sabemos que estamos en una campaña electoral y el sicariato mediático está a la orden del día. Los periodistas, la gente que hace, recordemos que uno de los grandes sicarios mediáticos fue Carlos Vera, otro de los grandes sicarios mediáticos simplemente era un anticorreísta a muerte, punto. Él no hacía periodismo, él hacía anticorreísmo. Lo mismo han habido otros periodistas que han hecho no periodismo, han hecho anticorreísmo, anticomunismo y anti lo que sea, porque ellos no hacen periodismo, no tienen la idea de que lo importante es buscar, investigar, comprobar y luego revelar, a costo de lo que sea, a costo de su propia vida, de su propio trabajo. Qué profesión más peligrosa. Pero eso no, en Ecuador no. En Ecuador es cuánto hay y arreglado el asunto. Muchas gracias.